eliminadas de una película de Minecraft. A ver, Las escenas Boycraft. eliminadas Más vale que no sea humo, Boycraft. Te voy a matar, si no. que no pudieron llegar a una película de Minecraft. E iniciamos fuerte con algo que hubiera cambiado absolutamente todo. Verás, originalmente Jack Black no iba a interpretar a Steve. Había ¿Cómo? sido llamado para un papel distinto. Originalmente Jack Black le daría voz a un cerdo que habla. Y si te lo preguntas, no iba a ser Technoblade, ya que él tampoco estaba planeado. Pues fue el actor de Henry quien propuso meter a Technoblade durante el desarrollo. Pero ¿a qué se refieren con que Jack Black iba a interpretar a un cerdo Pará, amigo, a mí me llaman y me dicen, che, loco, ¿querés ser un cerdo? Yo digo, qué verga, me está faltando el respeto a la concha de tu madre porque soy gordo, ¿qué onda? parlante? Bueno, no existen muchos detalles acerca de eso, pero podemos deducir algunas teorías. Por ejemplo, es muy probable que nuestros protagonistas humanos, en vez de encontrarse con Steve, se hubieran encontrado con este cerdito que vivía en el Overworld. Y este cerdito con la voz de Jack Black sería su guía. Algo Bueno, decí que no pasó eso porque era cualquiera. así como El Principito, donde nuestro protagonista es guiado por un zorrito. Una idea bastante extraña, la verdad. Pero Sí. quizás también, en vez de aldeanos, podrían haber metido aldeanos cerdos. Eso era la idea original para los aldeanos en las épocas de Notch. Por lo que quizás Jack Black iba a ser uno de esos cerdos. Y nunca hubiéramos visto a Steve. Sin embargo, Torbjörn Olafsson, el señor creativo de la peli, explicó que fue muy tarde en el desarrollo cuando tuvimos la idea de cambiarlo y convertirlo en Steve. Porque necesitábamos un experto y un anfitrión. Pero qué Difícilmente mierda era el lore ese de ser un cerdo. un cerdo y va a poder enseñarle a craftear a nuestros protagonistas. Pero recién comenzamos porque no vas a creer escenas que sí se grabaron, pero que al final simplemente decidieron cortarlas. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando Jack Black crea el mundo de Steve y baila con los pandas? Sí. Bueno, originalmente era algo distinta. En una versión de la película filtrada donde no están terminados los efectos especiales, vemos como antes de que Steve baile con los pandas, coloca un disco en una caja musical. Una referencia buenísima, pero que no la dejaron en la versión final del cine. Si tú vas al cine, verás que Steve termina de construir esas estatuas de creepers y luego se salta directamente al letrero de El Mundo de Steve y en ningún momento coloca el disco musical. No existe ninguna explicación acerca de esto, pero supongo que Y era una buena refe, guacho. Spoiler, no, pero amigo, ya terminó la película, ya no está más en el cine. quisieron poner una música customizada y no los discos de C418. Tal vez un disco de Minecraft no hubiese combinado muy bien con ese baile. ¿O será Y que la tal verdad vez que no consiguieron los derechos de los discos musicales para esta escena en la película? ¿Saben qué me compré, gente? Un disco vinilo de C418 del soundtrack oficial de Minecraft. Literal me compré un vinilo del soundtrack oficial de Minecraft. No lo sabemos, pero si lo cortaron, debe haber un buen motivo detrás de eso. Pero no fue el único fragmento musical que eliminaron de la película. Verás, justo al inicio, cuando vemos a Jack Black trabajar en su empresa de construcción de puertas, notaremos que en la versión sin terminar, la empresa era diferente. Originalmente era una empresa de arquitectura, algo así como una constructora. Y una escena eliminada es una propuesta que hace Steve a sus jefes, el gran hotel resort de Steve. Incluso para presentarlo, canta una bonita canción. Sin embargo, sus jefes se aburrirían de su creatividad y lo terminarían callando. Steve se pondría triste y entonces pasaríamos a la escena donde está comiendo su comida y se termina acordando de las minas. Una lástima, pues toda esa escena eliminada nos da a entender que antes Steve era un arquitecto, algo que le da bastante sentido a la trama. Mi opinión es que decidieron cortar todo ese canto para que la gente no pensara que es una película musical. Porque Claro, sí, es que sí, si no, muchas que canciones. ese canto hubiera sucedido No. en el primer minuto de película. Supongo que no, No, querían durísimo. sobresaturar demasiada la película con tantas canciones. Pues sí pudimos tener la canción de Dennis y de Lava Chicken. Pero ahora prepárate porque viene una polemiquita. Si eres un gran fan, Lobito Campanita, recordarás que ya te comenté cómo en la venta de contenedores salen múltiples youtubers de la comunidad inglesa como cameo, siendo el de Shadow Lady, UpMau, Dante DM y Mumbo Jumbo. Sin embargo, también iba a ¿Posta? aparecer una creadora llamada Valkyrae. Valkyrae. Sí, Ella la había conozco. confirmado que tendría una escena dentro de la película y podemos suponer que iba a ser durante la subasta de los contenedores. Sin embargo, No, guacho, la peor, guacho. ¿Por qué no apareciste vos? Porque me hablaron y tenía que viajar y me dio paja. Tenía que viajar, boludo, y me dio paja, realmente. Estoy buscando ahora el mensaje. No lo encuentro porque fue hace bastante. No,
fue eliminada. Esto debido a que durante un podcast afirmó que Jason Momoa trató mal a los actores durante una de las escenas de la película. Según ella, se puso a gritar y a levantar la voz a todos. Sin embargo, no hay ningún otro youtuber que haya confirmado eso, así que ¡A la mierda, amigo! Alto beef. podemos suponer que tal vez estaba exagerando, pues hay que recordar que una escena de una película puede ser bastante estricta, como lo puede llegar a ser cualquier otro trabajo. No, igual sí, esto es algo que puede llegar a pasar. O sea, los actores que llevan años y años actuando, cuando llegan personas que vienen a hacer cameos, más que nada, que no saben actuar y tienen un coach, como que les da paja, boludo. Tipo, volver a hacer escenas a cada rato por errores boludos que hacen, tipo, los chabones que están haciendo cameos. Entonces, probablemente lo que haya pasado es que se confundieron en boludeces 3, 4, 5 veces y es como... Dale, la concha de tu madre. Puede haber llegado a pasar eso, tranquilamente. Debido a este conflicto, se decidió mejor cortar a la streamer. Si quieres saber mi opinión, yo estuve bastante cerca durante la producción de la película y puedo confirmarte que todos los productores y actores son súper buenas gentes. En serio, son unos panes de dioses súper divertidos. Claro, no estuve en ese momento, pero creo que sí estaba exagerando. Pues hay que admitir una cosa, nosotros los creadores no estamos acostumbrados a un trabajo cotidiano. Preséntame a la guacha, Boycraft. Sí, tu Pero amiga. ahora, ¿sabías que iba a haber un Piglin robot? Oh sí, esto estaba en el guión original. Y ya habían varios modelos 3D para implementar a este Piglin robot. Su función iba a ser como Piglin un caballo robot. de Troya. Los aldeanos iban a recibirlo como un regalo. Por dentro iba a estar lleno de Piglins. Muy seguramente con este robot iba a aparecer el general Chongos. Sin embargo, lo cambiaron simplemente con una llegada de gas. Y cuando bajan de los gas, ya no vemos cómo es que llegan. Solo aparecen... Tiene 12. ¿Cómo que tiene 12, boludo? No, ni en pedo. Tiene 23, boludo. Aparece Chongus con todo su ejército llegando a la aldea. Toda esta escena iba a ser muchísimo más loca con un cerdo gigante llegando a la aldea. ¿Pero por qué no llegó? Bueno, el director Jared Hess lo explicó durante una entrevista. Pero resulta que contrataron al restoner Mombo Jumbo para crear muchísimos mecanismos de reston, trampas, etc. Y uno de ellos iba a ser un Piglin robot móvil God. que llegaría a la aldea para atacar. Sin embargo, no funcionó. La reston era demasiado complicada y además no parecía realmente una estatua de Piglin, y además replicarlo en live action iba a ser aún más difícil. Por eso la idea del Piglin robot se descartó y se eliminó. Pero Momo Jumbo nos enseña otros conceptos que hizo para la película, como el primer concepto del Lava Chicken, la zona de trampas de los dispensadores y cactus que golpean a Jason Momoa, que también tenía una versión con slime blocks que los lanzaba más fuerte. Épico. De hecho, aquí podemos ver a Mombo Jumbo con los cactus pegados, hizo trampas de estalactitas, puso un barco sobre un ghast para dar la idea de que pudieran los piglins montar a los ghast durante la peli, construyó las típicas puertas de Reston, un misil aéreo, unos Che, qué buena publicidad igual la de Minecraft de ahora mismo estar preparando una versión de Minecraft con todas las mecánicas que se vieron en la película. Poco se habla de eso, amigo. Tipo, top 3 movidas de marketing para el juego. anillos donde pasarían Jason Momoa y Jack Black con acelitras para obtener boost de velocidad, cañones de TNT para la batalla final, ideas para las vagonetas cuando están en las minas, una trampa con una vagoneta que te llevaría a peces globo y te envenenaría, elevadores de slime. Y aquí es donde vemos los artes e ideas conceptuales reales del robot cerdo. No. Y este es una de sus creaciones. También iba a aparecer en la batalla final. Observa cómo se puede mover. Sin embargo, es algo extraño. Era No. demasiado difícil de hacer. Sin Qué embargo, mierda, hubiera boludo. sido épico. Pero pues hay que ser realistas. No todas las ideas se pueden llevar a cabo. Antes de entrar a la mansión del bosque, había una escena que se grabó, casi se editó por completo, pero que al final La la mansión. cortaron. Originalmente íbamos a ver cómo Steve y Jason Momoa se acercan, abren las puertas de las mansiones y empiezan a tocar sus instrumentos musicales. Y lentamente irían llegando los Vindicadores. Pero al final, la escena que tuvimos en la película es algo distinta. Pues todo sucede mucho más rápido. Vemos una cinemática de la mansión rapidísima y ya estaban dentro con los instrumentos tocando con los Vindicadores. Tal vez pensaron que ella era muy lenta y la quisieron adelantar. O quizás quisieron ahorrarse unos cuantos segundos de animación. Puede o ser. se quedaron sin tiempo. ¿Quién sabe? Quizás es probable que hayan querido cortarla para mantener la atención y la retención
atención de sus usuarios. Ahora la batalla final también Full iba a ser TikTok. un poco distinta, pues querían eliminar definitivamente a Malgosha. Verás, cuando Malgosha queda debilitada, sus secuaces Piglins se alejan de ella, haciendo que esté lejos de la verruga del Nether, así que no pudo haberse salvado. Pero en la versión final esto es distinto, pues sus secuaces Piglins sí se quedan con ella. Están ahí en todo momento dándole verruga del Nether por atrás. Eso significa que no querían eliminarla para siempre por si llega a aparecer en una secuela o en una tercera peli. Otra cosa eliminar. Nah, para mí si hacen una secuela tiene que ser con un boss del juego, boludo. Por favor, o el Warden, o el Wither, o el Ender Dragon, boludo. ¿Para qué hay bosses en el juego? Usen un boss del juego, están buenos, boludo, están épicos los bosses del juego. Herobrine, no sé, amigo, que aparezca Herobrine. Increíble. Durante los créditos del final iba a escucharse otra canción. Sí, la canción utilizada en el remix de Revenge, la original. Sin embargo, hay que tener algo en cuenta, y es que esto no es definitivo y pudo haber sido solo un placeholder. Es decir, que muy seguramente pusieron esa canción solo momentáneamente mientras ponían la verdadera. Y pues hay que No, ¿cómo no dejaron esa canción, amigo? Hubiera sido épico. ten en cuenta que los derechos musicales es todo un lío. Sí, Al final es de un cuentas, quilombo. no se puede poner la canción de Revenge porque es una parodia y usa la O sea, sí se puede. Tienen que pedir los derechos de la canción original, la de Usher. canción de otro artista, así que no depende nada de Captain. Pero pedían, o sea, ves una película que tiene millones de dólares en presupuesto, guacho. Le compraban los derechos a Usher y le compraban los derechos a Captain Sparkles. No, ¿cómo sí se llamaba así, no? Y ya está, boludo, no era tan complicado. Sparkles, el creador del remix. Eso no está en las manos de Warner Bros. Ni de Mojang. Finalmente hablemos del Ender Dragon, porque sí, existieron artes conceptuales oficiales del Ender Dragon. Ojo, un arte conceptual no significa que amigo, iba a ser la historia. Simplemente el estudio, que es Warner, contrata artistas para que les den algunas ideas de cómo se podría ver el universo de Minecraft en un mirá lo que es Ender Dragon, amigo. mundo real. Sin embargo, por fin el director ha explicado por qué no vimos a la dragona. Y básicamente dijo que no pueden mostrar todo Minecraft en una sola Es que sí. película. Además, dijo que se sentía muy atraído por hacer la primera historia basada en los piglins, en los cerdos. Pues una historia basada en aventureros matando a un dragón es algo que ya existía. Sin embargo, los piglins son más originales. Todo esto nos deja pensar que obviamente en algún momento mostrarán el End y el dragón, pero eso será para próximas pelis. De hecho, el estudio ya hasta tiene un modelo de cómo se verá el huevo del dragón. Esto lo podemos ver De la con publicidad de Grimace McDonald's. en el anuncio de McDonald's. En pocas palabras, solo hay que ser pacientes para que llegue. Haz clic a la izquierda para ver todos los fallos que cometió Steve para crear. Che, God. Buenos spoilers, guacho. Va a salir la película de Minecraft 2 antes que el Minecraft 2, literalmente.